Vamos entonces a la meditación de la palabra de Dios en esta mañana y ruego que abran sus Biblias, si son tan amables, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oremos. Señor, mi Dios y mi Rey, quien está a cargo soberanamente y sublimemente de este mundo. Padre, tú estás en perfecto control y por ello tenemos la confianza de venir ante tu presencia, porque tú nos abriste ese espacio en la cruz del Calvario para ir a tu presencia, Señor. Padre, ten compasión, ten compasión, ten mucha compasión, porque el tema de la sumisión como ciudadanos pareciera que no fuera un tema importante, pero es muy, muy importante, porque es como somos luz y sal en medio de un mundo caído, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos apartó para Él mismo, para vivir en santidad. Señor, te necesitamos de verdad, profundamente. No estoy orando, Señor, como quien necesita llenar un espacio, estoy orando, rogando que me llenes a mí, que llenes a mi familia en Cristo de un profundo temor reverente ante ti. Nos permita sujetarnos a tu palabra, que tu gracia y que tu Santo Espíritu nos convenza de las verdades. Y como siempre te dejamos en claro, Señor, porque tú ya lo sabes, si tú no estás en medio nuestro, no tenemos un ápice, un átomo de esperanza. Perdónanos, porque tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos, a depender de lo que creemos e interpretamos. Y solo nos ha causado mucho daño, Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdame, bendícenos, que tu Santo Espíritu sea en medio nuestro y habla a tu pueblo. Porque de verdad, Señor, ¿qué otra esperanza tenemos? Pon convicción en nuestras almas de enfocarnos en Cristo, de que estén orando por este su servidor, mis hermanos, y que la gloria y la honra sean solo para nuestro Dios. Que si algún hermano o hermana termina ofendido, que termine ofendido por lo que tú dices y no por lo que yo pueda pensar. Lo que yo pueda pensar es vanidad si no está conforme a tu escritura. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2, 11 y 12 y vamos a leer ese texto una vez más antes de iniciar con la introducción. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que combaten contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, en el Señor, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como real sacerdocio, estamos llamados a mantener, por gracia, en completa dependencia del Espíritu Santo, una buena manera de vivir entre los gentiles. No es una opción, es un mandato para los creyentes. Otra versión dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Hermanos, esto que estamos viendo, después de ver
todo lo que el apóstol Pedro nos ha enseñado de lo que Dios ya ha hecho, estamos viendo ahora lo que nos compete como creyentes, vivir acorde a esa vida de gracia que se nos ha sido dada para vivir como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo que vive en la luz y se mantiene en la luz por gracia, luego de haber sido sacado por la misma gracia de Dios de las tinieblas. Amados, una evidencia sobresaliente, increíble, de un creyente como nueva criatura es su vida de sumisión, como ciudadano, como empleado, como parte de una familia. Y mis hermanos, reitero, es una evidencia increíble en tiempos como hoy. Hermanos, no sé a cuántos de ustedes les pase o les haya pasado, pero que alguien escucha a tu hijo decir, sí señor, no señor, les parece como algo único, como algo especial. Antes era algo normal, pero ahora no. Entonces, una evidencia clara, insisto, sobresaliente, de un verdadero creyente capacitado, sostenido y guiado por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo es la sumisión. Y mis hermanos, dejemos muy en claro lo siguiente. La Biblia nos dice someteos unos a otros como un mandato, como un imperativo, porque no es natural en nosotros hacerlo. Me explico, ¿qué es lo natural en nosotros? Y hablo nosotros. Nuestra tendencia natural, mis hermanos, es no actuar con sumisión, sino con orgullo, a no dejarme de nadie, a la terquedad, a no ceder, a la arrogancia, a tratar conforme me traten, a salirme con la mía. Por eso, mis hermanos, hablar de sumisión es imposible si no eres un creyente. De hecho, hablar de la sumisión para aquellos que estén en esta mañana sin Cristo es una ofensa, es una molestia, es una carga pesada. Pero estamos hablando a los que han sido escogidos como pueblo adquirido en la sangre de Cristo. Hermanos, la sumisión es una preciosa evidencia de la llenura del Espíritu Santo y de una completa dependencia de Cristo. Algunos hermanos en sus estados de WhatsApp, que los veo y los leo y los disfruto, colocaron la siguiente expresión. Contrario a lo que se cree, el cristiano maduro no es el que sabe mucho o vive perfectamente. ¿Quién lo hace? Sino uno que todos los días puede ver su necesidad de gracia con mayor fuerza. Un creyente maduro es uno que todos los días puede ver su necesidad de gracia con mayor fuerza. Mis hermanos, hemos estado viendo la primera parte de que como peregrinos o creyentes estamos llamados a ser buenos ciudadanos y vamos a ver la segunda parte. Pero yo quiero reiterarles, mis hermanos, que este mandato de someternos a nuestros gobernantes o autoridades superiores no es un asunto fácil. Se hace en medio de batallas muy feroces, más cuando vivimos bajo gobiernos o autoridades con mucha corrupción. ¿Cuánto ánimo, cuántas pasiones ha levantado la sola elección de presidente en estos tiempos en los Estados Unidos? Rabias, enojos, maltratos. Hermanos, es difícil. Que Dios nos ayude, porque nosotros en Colombia vivimos bajo un gobierno, a veces autoridades opresivas, bajo mucha corrupción, pero finalmente siguen siendo nuestras autoridades. Y familia, no solo eso, la corrupción o la maldad de este mundo caído en medio de nuestros gobernantes, sino que en Colombia, y espero no herir susceptibilidades, pero en Colombia vivimos en una cultura llena como que de trampa, como la cultura del engaño, de la piratería, como un acto de viveza, como un acto de sagacidad, de astucia. Este tipo de cosas que he mencionado no causan vergüenza, causan como admiración. Hice un buen negocio, aún sabiendo que ese buen negocio tiene tintes malévolos. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Déjenme compartirles algunos ejemplos prácticos de nuestro país. No van a ser cómodos, no es mi intención generar comezón y rascarle la espalda a nadie. Espero me comprendan el término bíblico que estoy utilizando, es decir, no es mi intención agradar a nadie,
no porque no los ame, sino porque debo ser fiel a la palabra. Y esos ejemplos que voy a citar no son cómodos y tal vez después de que los mencione aún no sigas viéndole ningún problema. Quiero citarles algunos. Hermanos, pregunto directa. ¿Comprar una película pirata es pecado? Y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Comprar una película pirata es pecado? La respuesta es sí. Pero yo puedo decir, pastor, mira, yo la compro porque no tengo los fondos suficientes para comprar crispetas, gaseosa, ir a un cine, me sale muy costoso. Entonces yo no tengo la culpa si en la calle me la venden. Es el gobierno quien debería capturarlos, pero si están ahí y el gobierno no lo prohíbe o no los atrapa, es porque está bien, ¿verdad? No, no, no. La piratería es pecado. Tal vez tú consigues repuestos para tu moto o para tu carro y te impresionas de cuán buen negocio hiciste. Estás contento, estás hablando de ello. Hermano, compré un repuesto tan barato. Pero lo que no dices es que tal vez alguien te dijo, mira, allá en el centro, en cierto lugar, hay un lugar donde consigues repuestos económicos y casi nuevos. Y tú sabes, y luego al Señor que así sea, sabes, en este mundo en que vivimos, que posiblemente, muy seguramente, sean repuestos robados. Hermanos, tal vez en tiempos como hoy se manipule el contador eléctrico o el contador de agua, porque tú te dices a ti mismo, es que estas empresas roban muchísimo y no es justo que yo esté pagando tan alto, y tal vez hagas algunas cosas para modificar el consumo. De hecho, hay un caso real, hace muchos, muchos años en Villavicencio, un hermano llegó a los pies del Señor y recordó que antes de llegar a los pies del Señor se había hecho una cometida. Es decir, dentro del contador de agua se ponía como una tubería que le diera la vuelta al contador, se abrió una llave y se cerraba para que el consumo fuera mucho menos. Este hermano decidió abrir, arreglar eso, pero eso no le fue fácil para su familia se enojó, él dijo, no puedo vivir de esta forma, no tengo la conciencia de seguir haciendo esto, y la familia se enfureció con él, le dijo, hágalo, pero usted paga el servicio, y efectivamente lo pagó. Los servicios se subieron mucho, pero mis hermanos, una conciencia tranquila delante del Señor vale mucho la pena. Tal vez en tu computador o en tu celular o en tu tableta tengas software ilegal y pienses, pastor, los originales son muy costosos y los necesito. Mis hermanos, yo entiendo, pero también entiendo que hay software gratuitos, no tan bien hechos como los que tienen un valor, pero si es software ilegal en tu computador, en donde sea, es pecado. El hecho que nuestra cultura lo apruebe, el hecho de que nadie se escandalice por eso, no quiere decir en ninguna manera que esté bien a los ojos de nuestro Dios. Y como les mencionaba al principio, no son temas cómodos, son temas sensibles, pero tenemos que hablarlo conforme a lo que estamos viendo en nuestro texto. Déjenme hacer una reflexión interesante, una prueba. Hermanos, ¿tú comprarías tu conexión a internet para tu casa si tu vecino no le tuviera clave a la red Wi-Fi? Repito, ¿tú harías la inversión de comprar un internet para tu casa sabiendo, reconociendo que tu vecino no le tiene clave al Wi-Fi? Y tú digas, bueno, digamos que lo estás usando, irías donde el vecino, ¿cómo está? ¿Usted se ha dado cuenta que en estos días su internet ha estado un poco lento? Sí, señor, ¿cómo no? Mire, yo me he estado colgando en su red y yo quiero colaborarle a usted con el 30, 40, 50% del costo porque yo me estoy beneficiando de ello. Ahora, mis hermanos, esto es un caso hipotético, esto es un caso para reflexionar, ¿de acuerdo? ¿Qué pensarían tus familiares o amigos no creyentes si tú haces algo así? Si tú le quieres reconocer a tu vecino algo de la red Wi-Fi que estás usando. Muy posiblemente los vecinos van a decir, tú eres muy tonto, tú eres un bobo, tú eres un atolondrado, ¿cómo se te ocurre no aprovechar? Es culpa del vecino. Pero mis hermanos, recuerden que nosotros no vivimos con nuestras conciencias delante de los hombres, como si ellos conocieran todo, sino delante de Dios, y Dios sí conoce perfectamente los detalles. Todos estos malos ejemplos que les mencioné y muchísimo más podríamos nombrar, ¿son pecado? Sí, son pecado. Tú puedes levantar los argumentos, tú puedes decir miles de razones, pero eso no hace que sea menos pecado.
Mis hermanos, por ello, vamos a continuar hoy viendo que un peregrino es un buen ciudadano en todas y cada una de las áreas de su vida. Y los casos que nombré son algunos, que son de manera pública, que son de manera visible para muchas personas. Hace 8 días vimos la primera parte, que es una exhortación para someternos como ciudadanos a las autoridades superiores, y hagamos un breve resumen. Ya leímos el texto, pero una vez más insisto, que nuestro texto no es difícil de entender. Es que va en contra de nuestro orgullo, va en contra de nuestra viveza o sagacidad. Y lo que debemos pedirle al Señor no es tanto que se acomode a lo que creemos y pensamos, sino que nos permita sujetarnos a la voluntad de Dios y decir, sí, Señor, porque así te agrada, así me toque pagar más, así no puedo hacer ciertas cosas. Pero mis hermanos, estamos llamados a honrar a nuestro Dios. Y dice 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hermanos, la causa de nuestra sumisión no es la autoridad como tal. La causa de nuestra sumisión es porque Dios lo ha hecho, porque Dios lo pide, por causa del Señor. Ahora, no solamente es por un mandato de Dios, sino porque por causa del Señor implica por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nos ha hecho nuevas criaturas, nos capacita en su gracia, nos asiste el Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros, para que de verdad haya un deleite gozoso y voluntario, como veremos más adelante, en sujetarnos a las autoridades superiores. Ser un buen ciudadano es también ser un buen testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Someternos, familia, hermanos, a las autoridades superiores da gloria al Señor, porque es un mandato que Él nos pide. Y hace evidente, como vimos hace 8 días y lo veremos un poco hoy, de la obra de Cristo para que las personas pregunten, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Y nos dé la oportunidad de hablar del Señor. Dice, por causa del Señor, de nuestro Dios, someteos. Y hermanos, una vez más, nuestra sumisión no nace por causa de la institución o la autoridad establecida. La sumisión tiene su razón de ser en el mandato del Señor y en su gracia que nos capacita y nos asiste para ellos. ¿Para sujetarnos a quién? A las autoridades superiores. Verso 14 dice, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, Dios establece estas autoridades superiores en nuestro texto para castigar a los malos, a los malhechores, a los que hacen daño, a los que infringen la ley. Y también dice el texto para dar alabanza a los que hacen bien. Las autoridades establecidas tienen el poder y la autoridad delegada de nuestro Dios para castigar a los criminales, a los que hacen mal. Y mis hermanos, no dejen de tener presente que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos de Asia Menor, someteos a las autoridades superiores, sabiendo que una autoridad superior es el emperador romano Nerón, quien tiene prácticas económicas explotadoras, recuerdan, usando a los publicanos que eran judíos que traicionaban, cobrándole impuestos de más a su pueblo, restringían la libertad. Este hombre se hacía llamar Dios y pedía adoración, pero aún el apóstol Pedro lo reconoce en la carta, por la gracia de Dios, por inspiración divina, que aún este gobierno como este castigaba a los que obraban mal y elogiaban a los que obraban bien. Quiero recordar solo 2 textos de Romanos 13, 3 y 4 una vez más. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, para mi bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mis hermanos, las autoridades establecidas por el Señor tienen la tarea de reprimir el mal, de mantener la ley y el orden,
y de promover el bienestar de aquellos que viven conforme a la ley. Por ello les aseguro, delante del Señor, con la autoridad de las Escrituras, que el hecho de que vivamos bajo gobiernos corruptos o autoridades complicadas, difíciles, no significa que tengamos excusas para no sujetarnos. Y hermanos, ellos, cada uno de ellos, responderá delante del Señor tarde que temprano. Ya con esa introducción, familia, vamos a pasar a nuestro sermón en el día de hoy. Vamos a tener el punto número 2. ¿Qué razones tenemos para someternos a nuestras autoridades superiores? Por favor, en sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad superior? Debemos sujetarnos y honrar a nuestras autoridades superiores porque es muy clara, es la voluntad de Dios. Quiero parafrasear, porque es la voluntad de Dios que como ciudadanos hagamos el bien, hagamos lo correcto, hagamos lo honorable, a fin, hermanos, y esto tiene que ver con el texto, de callar, amordazar o tapar la boca de los necios ignorantes que se oponen a nuestro cristianismo. Estoy parafraseando, haciendo referencia al original del texto. Entonces estamos llamados a hacer lo correcto, lo honorable, porque es la voluntad de Dios para callarle la boca a los necios ignorantes. Hermanos, escúchame bien, los necios ignorantes son aquellos que se niegan a reconocer la clara evidencia de un buen comportamiento con comentarios sin sentido y tontos. Es una testaruda falta de voluntad para aceptar la verdad. Deben ilustrarlo. ¿Han tenido oportunidad de ver algún documental o alguna película cuando se hace un juicio y se acusa a una persona de algo que no cometió? Y tú ves en ese documental o película cómo empiezan a inventarse cosas y a ti te va ardiendo la sangre, que no parece que fuera real, pero hay cosas que pasan. Bueno, esa es una ilustración en nuestro contexto, pero veamos una ilustración en la Biblia. Por favor, en sus Biblias, Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos capítulo 23, versículo 1. Dice así, pongan mucha atención, amada familia. Entonces Pablo, Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esas son las palabras del apóstol Pablo una vez fue preso en el concilio de Jerusalén y va delante del sumo sacerdote. Verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Hermanos, miren la respuesta, Hechos 23:5 de Pablo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermano, no sabía, dice Pablo, que él era el sumo sacerdote. Y de hecho, lo que está diciendo está escrito en la Biblia, y cita el apóstol Pablo: yo no tengo derecho a hablar de mala manera o de una manera inadecuada a un príncipe que no es otra cosa que un gobernante o juez de tu pueblo. Yo no tengo derecho, dice Pablo, de hablar de una mala manera, de una forma incorrecta, de una forma despectiva, de una forma inadecuada a un príncipe, a un gobernante, a un juez de tu pueblo. Hermanos, es muy interesante la respuesta del apóstol Pablo bajo la autoridad de las Escrituras, aún es reconociendo que están haciendo actos injustos con él,
que esta persona que le mandó golpear en la boca no está obrando bien, pero dice, él es una autoridad. No sabía que era un príncipe del Señor, no sabía que era alguien establecido como gobernante para mi vida. Hermanos, si el apóstol Pablo fuera tu pastor y tú lo amas y tú estás muy bendecido por sus enseñanzas, estás junto con él y vienen y lo apresan y se lo llevan y tú vas detrás de él y tú sabes que lo están acusando con mentiras, con falsedades, con injurias, como veremos en un momento, y tú estás ahí mirando y ves cómo le pegan en la boca y te da una ira. Si tú estuvieras ahí, ¿qué estarías pensando? ¿Qué quisieras hacer? Pueden imaginar en este momento, mis hermanos, cuánta necesidad de gracia necesitamos para no explotar en ira, para no explotar en malas palabras, para no hacer actos de rebeldía. Si yo estuviera ahí, estaría, ¿qué? Pablo, ¿qué está diciendo? Está como pidiendo perdón. Mira, él es una autoridad establecida por el Señor y yo no tengo derecho de hablarle así. Es un testimonio preciosísimo. Pero mis hermanos, de verdad necesitamos mucha gracia, mucha dependencia del Señor, de su Santo Espíritu, para no explotar en palabras, en ira, en rebeldía, en comentarios, en abusos, en insultos, porque eso es lo natural. ¿Comprenden que esta batalla de vivir como ciudadanos no es fácil? En el capítulo 24, versículo 1, sigamos leyendo, es la defensa del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Dice así, Hechos 24, 1 en adelante. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Verso 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, hablándole al gobernador Félix, empieza Tértulo como un buen hombre haciendo lobby, van a entender mi expresión, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. No sé cómo llamar estas expresiones de Tértulo en su oratoria frente a Félix, pero bueno, ustedes saben cuál es el término común. Y si no, pues bueno, sigamos. El 5. Miren lo que dice Tértulo de Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Las autoridades apresaron a Pablo y ellos querían hacer justicia, querían, hermanos, otra cosa, palabras más, palabras menos, según la ley de los judíos querían apedrearlo y matarlo. Verso 7. Pero interviniendo el tribuno, un tribuno es un alto oficial del ejército romano, Dios en su providencia y en su misericordia, interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos, verso 9 dice, y los judíos también confirman diciendo a ser así todo. Hermanos, se levanta un hombre y está acusando al apóstol Pablo de cosas terribles y le llama, es una plaga muy fuerte. Y el apóstol Pablo está frente a las autoridades. Ahora lo llevan a Félix. Pasemos al capítulo 24 mismo, versículo 22 y sigamos porque me es importante tener presente el contexto de esta historia. Miren, versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino bien, les aplazó diciendo,
cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Hermanos, escúchenme bien. Y llamó a Pablo. Y dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Citó a Pablo, y el apóstol Pablo no empezó a desaforarse, a sacar argumentos de injusticia, sino él vio una preciosa oportunidad para presentarle el evangelio de Cristo a un gobernador. ¿Y por qué hace esto el apóstol Pablo? Familia en el Señor, porque él sabe que está en la cárcel por la providencia de Dios y no es una equivocación, es una oportunidad de presentar el evangelio en medio de una situación difícil. Entonces viene Félix con su esposa, llaman a Pablo y Pablo les presenta el evangelio, verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, miren el 26, Hechos 24. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y uno dice, Señor, ¿qué esperanzas hay? Los judíos lo aprecian injustamente, lo mandan con un gobernador para que haga juicio, y este hombre solo lo llama para escucharlo. Pablo presenta el evangelio fielmente, y este hombre solo está esperando un soborno. Dice, un soborno para que le soltase. 27, escuchen bien. Pero al cabo de 2 años, hermanos, el apóstol Pablo lleva 2 años encerrado de forma injusta, 2 años donde Félix continuamente le está llamando y él continuamente le presenta el evangelio y continuamente está esperando un soborno. 2 años en la providencia de Dios, el apóstol Pablo encerrado. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix, escuchen esto, congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años. 2 años encerrado bajo causas injustas, pero no lejos de la soberana y preciosa providencia de Dios, que él aprovechó como un hombre de Dios, bajo las autoridades superiores, sujeto para predicar y presentar el evangelio. Como vemos, familia, con este texto, el llamado a someternos como ciudadanos, aún en medio de gobiernos tan complicados y tan corruptos, afectados por el pecado también, no es algo nuevo. O sea, eso no pasó solamente en la época de Pablo, eso pasó después, ahora y seguirá pasando, mientras vivamos en un mundo caído. Pero aún así, no tenemos excusa para no sujetarnos. Y podemos descansar en el Señor, que si aún terminamos en la cárcel es para nuestro bien y es una oportunidad para evangelizar. Conozco preciosamente, y lo digo con mucho gozo, a un hermano que terminó injustamente en la cárcel. Doloroso, difícil, pero él decía, Dios me está dando la oportunidad de estar aquí para llevar el evangelio y la voy a aprovechar. Y estoy seguro que la aprovechó. No tenemos excusa, aún cuando se obra de esa manera, como vimos en la vida del apóstol Pablo y como vemos continuamente en las noticias, para actuar de una manera irresponsable, en desobediencia. Aún, hermanos, cito una vez Primera de Pedro, estas autoridades están buscando castigar al mal. Ustedes y yo sabemos que no lo hacen de una manera perfecta, pero lo están haciendo. Lo están haciendo, bajo corrupción, sobornos, dejando libre a muchas personas, como sea, pero lo están haciendo. Y aún así, Dios nos da de su gracia para someternos. Hermanos, ¿cómo debemos sujetarnos? ¿Cómo debe ser esta sumisión? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice así la preciosa y bendita palabra de Dios. ¿Cómo debemos sujetarnos? Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Señor, ¿cómo debe ser esta sumisión? Ustedes se deben someter como personas libres. Hermanos, nos sometemos libremente, no porque seamos esclavos de las autoridades, sino porque amamos y obedecemos al único y verdadero Rey de nuestras vidas, que es Cristo. Y si nuestro Cristo, nuestro gobernador, nuestro capitán, nuestro Rey, nuestro todo, nos dice, sométase. ¿Y cómo? Como libres, no como esclavos, debido a que Cristo es tu Rey, es mi Rey. Nuestras autoridades no son autoridades supremas. Nuestra autoridad suprema es Dios. Cristo está por encima de todo, lo gobierna todo y lo sostiene todo. Aún si hombres fieles terminan en la cárcel, con oportunidades preciosas para predicar el Evangelio. Hermanos, esta libertad, somos libres, capacitados, llenos del Espíritu Santo, escúchame bien, para escoger, seguir y obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Esta libertad no es porque me toca, es que por el poder de Dios en nuestras vidas se hace manifiesto un deseo genuino de yo me quiero sujetar por causa de mi Dios. ¿Me comprenden? Porque esto es un acto sobrenatural que no nace de los hombres, y que ver esta virtud de sujeción, de sumisión en hombres y mujeres conforme al lugar donde estén es glorioso, porque solamente Dios puede hacer algo así. Y nuestra sujeción, hermanos, siempre y cuando no se nos obligue, no se nos fuerce a ir en contra de la voluntad de Dios. Y ustedes muy bien leyeron a nuestro hermano Daniel en el Antiguo Testamento. A pesar del edicto de que no oren, él oró. Esa historia es fenomenal y quiera el Señor podamos compartirla más adelante. Hermanos, nos sometemos no solamente por respeto. Recuerden que anteriormente nos dice que esas autoridades superiores castigan al malo. No solamente nos sometemos porque tenemos que hacerlo para evitar ser castigados, sino porque elegimos y queremos hacerlo para la gloria de Dios. Y eso, en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, es totalmente incongruente a una cultura pagana. El querer respetar, honrar y sujetarnos a nuestro presidente y gobernantes de una manera sumisa y gozosa es solamente un acto de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y con eso no tienes que pelear. ¿Lo tienes o no lo tienes? Pastor, es que estas autoridades son terribles. Tú eres peor. Solo que no tienes una vida pública como los demás. Nos sometemos al Señor siendo buenos ciudadanos. Pero nuestro texto agrega algo muy importante. Primera de Pedro 2:16. Sométanse como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, en otras palabras, no debemos utilizar nuestra libertad cristiana para justificar, para excusar, para disimular nuestra maldad. La maldad en este mundo, en nuestras autoridades, no nos hace exentos, no nos da libertad de no sujetarnos a las leyes de nuestro gobierno, insisto, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, hace 8 días algunos hermanos me decían que tenían un espíritu rebelde, pero yo pienso y también hablo con ellos y me uno a ellos que nuestro espíritu rebelde no es tanto porque vaya en contra de la voluntad de Dios, sino porque va en contra de mis intereses y mis deseos y mis anhelos y mis planes y mis sueños y mi yo. No tenemos excusa para no sujetarnos. No tenemos libertad para escaparnos de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hermanos, de hecho, la Biblia nos llama no solamente a sujetarnos, sino a sujetarnos haciendo las cosas bien, viviendo de una manera honorable, viviendo de una manera que le traiga gloria al santo Dios. E insisto, solo si Cristo mora en ti y en mí es posible. De resto, es una carga pesada y fastidiosa y tal vez estés pensando en irte de este sermón.
Que Dios tenga compasión de ti y de mí. Y mis hermanos, como peregrinos, como creyentes, llamados a ser buenos ciudadanos, somos una bendición para Cali, somos una bendición para nuestra nación, donde tú quieras estar, donde estés viviendo. Eres un problema menos para la sociedad, eres una ayuda más para la sociedad, porque no solamente nos sujetamos, sino procuramos el bienestar. Familia en el Señor, un mal concepto, un pervertido concepto, un malintencionado concepto de nuestra libertad cristiana es otra cosa, no es otra cosa que una licencia para pecar o desobedecer. Insisto, un mal concepto, pervertido, malintencionado concepto de nuestra libertad cristiana no es sino una excusa necia y pecaminosa de darle licencia a la desobediencia y al pecado. Es darle licencia a no querer sujetarnos a lo que dice Dios, a lo que establece Dios frente a las autoridades superiores. Ahora, mis hermanos, miren el texto. Dice, no uséis vuestra libertad para hacer lo malo. El término malo en griego es bien interesante y bien diciente. Quiero leer textualmente. Este término nos habla de depravación, es la perversión de la virtud y los principios morales, trastocando sus propósitos y conduciéndolos a fines malvados. Mis hermanos, estamos hablando de un deseo de hacer maldad, y este deseo de hacer maldad está en nosotros, por eso se nos dice como libres, pero no uses tu libertad como pretexto, como justificación a hacer lo malo. No le está hablando a inconversos, te está hablando a ti y a mí de querer hacer lo malo. Pongámoslo en palabras bíblicas en Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, que no usen su libertad, que no usemos nuestra libertad para dar rienda a nuestros deseos pecaminosos. Recuerden que nuestro buen testimonio viene de la batalla entre los malos deseos y el deseo de darle gloria a Dios. Pero estos malos deseos a veces, mis hermanos, se unen a ese deseo de libertad cristiana para pecar, para hacer cosas que le dan rienda suelta a nuestra carne. Continúa el texto diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, como ciudadanos, ¿qué sería, en términos prácticos, no usar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué sería hacer maldad bajo una supuesta libertad que simplemente la hacemos como excusa para hacer lo malo como ciudadanos? Sería, mis hermanos, no darle rienda suelta a nuestra rebeldía, no darle rienda suelta a nuestro deseo de provocar o estimular actos revolucionarios, a no darle rienda suelta a nuestro profundo deseo de ser irrespetuosos o buscar maltratar de alguna manera nuestras autoridades superiores, a no darle rienda suelta a nuestro deseo de solucionar nuestros problemas con sobornos, con torcidos, con malas prácticas, a nuestro deseo de quebrantar e invalidar las leyes. En ese sentido, mis hermanos, dentro del contexto como ciudadanos, no debemos usar nuestra libertad para todas estas cosas malas. Como les mencionaba y ustedes saben, estamos en un contexto en las elecciones de Estados Unidos muy parejas, muy difíciles. Pero Estados Unidos tiene todavía las inmensas bendiciones de haber sido levantados en el temor de Dios, de cómo como toda esa inmigración de peregrinos y puritanos de Europa que llegaron al norte de los Estados Unidos, mis hermanos, hay testimonios increíbles. Por ejemplo, hay uno donde un policía, hace mucho tiempo los Estados Unidos habían como una especie de sticker en los carros que te decían, te invito a mi escuela dominical. Un policía vio que un carro con ese sticker se pasó el semáforo en rojo. El policía se alarmó muchísimo, empezó a perseguirlos, porque cuando lo encontró,
Él dijo, este carro tiene que ser robado, porque un creyente en su contexto no se pasa un semáforo en rojo. Y hermanos, no estoy exagerando, es una historia real, verídica, en tiempos del cristianismo fuerte en los Estados Unidos. Y podríamos agregar, conforme leímos en Romanos 13, versículo 7, hablando de nuestro buen testimonio como creyentes, dice el apóstol Pablo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, independientemente si lo hacen bien o mal. Ah, pastor, entonces, ¿qué puedo hacer? Mis hermanos, hay conductos regulares, hay formas de hacer las cosas de una manera respetuosa y correcta, pero no dándole rienda suelta a mi rebelión, a mis malas palabras, a mis ofensas. De nuevo, me parece profundamente a mí, como hombre en Cristo, que alguien se burle del presidente o de cualquier gobernante. Sé que hay gobernantes difíciles, hay gobernantes terribles, hay gobernantes con malas decisiones, pero son gobernantes. Y nuestro deber es interceder por ellos. Nuestro deber es interceder por ellos. Y al final, les quiero mostrar un caso precioso de resultado del Evangelio en un hombre así. Palabras más, palabras menos, un verdadero uso de la libertad que tenemos en Cristo es la que no perjudica, la que no daña, la que no es de tropiezo a nadie. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, aun si tu prójimo es una autoridad superior. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, el propósito de nuestras vidas como creyentes no es vivir en función de nosotros mismos, como si fuera la finalidad. Como creyentes, la finalidad de nosotros, creciendo a la estatura de Cristo, es vivir para la gloria de Dios y extender su reino. Vivimos como hijos de Dios para su gloria. ¿Cómo sabemos esto? Miren el texto. Primera de Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como libres, pero una libertad en sujeción como siervos de Dios. Amados hermanos que nos ven, somos hijos de Dios, amén. Eso significa igualmente que somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo. Y la palabra griega que se utiliza, de hecho, es la palabra esclavo. Significa una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero y propósito eran determinados por su amo. Cristo, nuestro Dios, es nuestro amo, es nuestro dueño y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Ah, pastor, pero recuerden, hermanos, no saquen del contexto, porque la voluntad de nuestro Rey, de nuestro dueño, para nosotros es buena, agradable y perfecta. No estamos en manos de un tirano, estamos en manos de nuestro Padre Celestial, que para hacernos sus hijos no escatimó a su propio Hijo para reconciliarse con nosotros. Entonces tengan muchos cuidados, tengan un cuidadoso y reflexivo cuidado cuando hablamos en términos de esclavitud a Cristo, porque un creyente le complace saber ello. A un creyente, tú eres esclavo de Dios, amén, gloria al Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Y quiero ser muy franco y honesto, al no creyente en esta mañana le fastidia esta verdad. ¿Cómo así? Yo quiero ser hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, pero esclavo, no veo eso. Mi hermano, está en la Biblia. El apóstol Pablo nos enseña que somos esclavos de Cristo. Muchas personas desean los beneficios de los hijos de Dios, desean a Cristo como su Salvador, pero no tienen presente que la salvación va acompañada con el señorío de Cristo. Y se resisten y pelean porque el señorío de Cristo realmente interrumpe, les afecta, le es tropiezo para sus propios planes, para su propia forma de ver la vida. Hermanos, con gozo, como creyentes, estamos felicesmente complacidos de ser esclavos de Cristo, de hacer lo que el Señor quiera que haga con nuestras vidas, porque a Él le da gloria. Él está en perfecto control.
Mis hermanos, nuestros planes, nuestra forma de ver la vida, sin la palabra de Dios, lejos de Dios, es basura, es hacernos daños, es masoquismo. Si tú estás molesto porque la palabra de Dios es tropiezo a tu vida y tu éxito, tú vas camino al infierno. Tú vas en el camino ancho, tú no tienes nada que ver con Cristo. Cristo es Señor y Salvador. No es uno ni el otro, son los dos al mismo tiempo y amén. Y mis hermanos, es sorprendente en el texto en Primera de Pedro que la libertad cristiana, vivir libres como siervos de Dios, es vivir en obediencia como siervos de Dios. La verdadera libertad como creyentes está en la sujeción a la palabra de Dios. No es contradictorio. La verdadera y gozosa y sublime libertad como creyentes es en vivir en dependencia, en el poder del Espíritu Santo, de su santa palabra. Señor, ¿tú dices esto? Sí, porque así te agrado. Y mis hermanos, es fácil decirlo, pero al vivir como ciudadanos, o cuando vayamos a la parte que sigue, Dios mediante, de empleados, o cuando vayamos a la parte de la familia, de sumisión, de verdad, si Dios no está contigo, si Dios no te dio vida, estas enseñanzas serán una carga pesada, horrible, desesperante. Te vas a sentir en el lugar equivocado, pero yo ruego al Señor que la gracia que me abrió a mí los ojos te los abra a ti y puedas ver lo glorioso de la libertad en el servicio a nuestro santo Dios. Alguien dijo sabiamente en el pasado: cuanto más demuestras disposición para servir, tanto más experimentas la verdadera libertad. Y dice Martín Lutero, para ir finalizando, en su famoso tratado Luchando con la libertad del creyente, dice esto, en su tratado de 1520 sobre la libertad cristiana: el cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. Punto y coma. El cristiano es un siervo al servicio de todo y a todos sometido. Y ambas cosas son verdad. Soy hijo del Rey de Reyes y soy esclavo del Rey de Reyes para su gloria. Y esas dos cosas no van en contra. Por ello, finalmente, el apóstol Pedro termina en 1 Pedro 2:17 con la siguiente conclusión: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, estamos llamados a honrar a todos porque Dios lo pide. Porque Él nos dice: mira, los que están afuera, alrededor, caídos, pecadores, sinvergüenzas, muertos en sus delitos y pecados, a pesar de todo eso, ellos todavía tienen mi imagen y mi semejanza. Hónrelos, respételos. Luego dice: amen a sus hermanos, hablando de las relaciones fraternales, relaciones profundas entre creyentes. Y mis hermanos, es un amor con fuertes afectos, buscando su bienestar. Este amar es un término que viene de la conjugación del verbo ágape, pero este es un amor enmarcado por una pérdida voluntaria de derechos y privilegios para que tu hermano esté mejor, para que tu hermano en Betania, para que tu hermano en Cristo esté mejor. Honre a todos, ame a sus hermanos en Cristo, teman a Dios. Amados, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y respetamos y tememos a Dios porque Él nos salvó para ello. Y si nos salvó para ello, se hace evidente cuando honramos a todos. Y finalmente dice: honra al Rey. Hermanos, el Rey, en nuestro caso, es nuestro presidente, nuestros gobernantes. Y por amor al Señor y porque Él lo pide, los vamos a considerar dignos de nuestras oraciones y de nuestro respeto. Y finalmente, ¿por qué es tan importante todas estas relaciones de sumisión, de sujeción con las autoridades superiores? Porque son oportunidades gloriosas de evidenciar y mostrarle al mundo la obra de Cristo. Como ciudadanos en la calle, en el tránsito, en el gobierno, en lo que sea, mis hermanos, estamos llamados a hablar con hechos evidenciales en nuestras vidas
de la increíble obra de gracia de Dios en nosotros. Se te tiene que acercar de verdad. Venga, usted porque habla así, usted porque piensa así, usted porque actúa de esta manera. Bueno, hay una oportunidad para hablarles de Cristo. Y para ir finalizando, mis hermanos, y es una reflexión muy personal, nosotros queremos usar muy mal nuestra libertad como una excusa para la maldad, por un fuerte deseo, por una fuerte raíz de tener a la gente contenta, de tener a los hombres contentos, de tener a la gente a mi alrededor contenta, de tenerlos agradando, para no perder ventajas, para no perder beneficios, para no perder reputación, para no perder beneficios. Y mis hermanos, pensamos que si no vivimos de esta forma, nuestra vida sería un caos, no tendría trabajo, no tendría economía. El pastor puritano Richard Baxter dijo lo siguiente: somos tan reacios a ofender a las personas y tan deseosos de quedar bien y tener favor con ellas, que somos más propensos a ser negligentes en forma inconsciente acerca de la tarea que sabemos que debemos realizar. ¿Qué médico tan necio sería, y también qué amigo infiel, aquel que dejara que un hombre muriera por temor a perturbarlo? Y qué miserables y crueles somos hacia nuestros amigos, que preferimos que sufran al caminar calladamente hacia el infierno, en lugar de hacerlos enojar o dañar nuestra reputación con ellos. Fin de la cita. Quiero recordarles que quien abre y cierra puertas no son los políticos, no son los gobernantes, no es tu capacidad de ayudarlos, es Dios quien abre y cierra puertas. No tenemos, como decía hace unos meses el pastor Luis Román en una predicación para nuestra iglesia, ser serviles. Es decir, vivir en función de los hombres, porque Él me da trabajo, Él me ayuda con esto. No, mis hermanos, quien abre y cierra puertas es Dios y no los hombres, dice Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es Dios, mis hermanos, quien da gloria y honra y paz a los hombres, conforme a su voluntad. Te pregunto antes de irme, ¿te ha ido bien siendo tramposo? Tal vez temporalmente pienses, lo logré, gané un beneficio, pero finalmente te ha ido bien. ¿Te ha ido bien siendo tramposo? Mi pregunta para ti antes de terminar: ¿qué tan poderoso, qué tan glorioso es el Evangelio de Cristo para ti y para mí? Hermanos, tú y yo en el Señor tenemos herramientas 10,000 millones de veces más poderosa que todas las bombas nucleares unidas, y es el Evangelio. Permítame recordarles esa historia y terminamos en oración. Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hermanos, no era publicano, no era un traidor mero de los judíos, quien estafaba y cobraba impuestos de más en favor de los romanos. Era jefe de toda esa banda de traicioneros. Dice que Zaqueo estaba ahí, verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5, escuchen. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cristo dio una orden y nadie la puede rechazar. Nadie puede despreciar su llamado, y es parte de una de las doctrinas fuertes de la Escritura, que es la gracia irresistible. Zaqueo,
desciende. Ah, bueno, sí, Señor, es necesario, dice el Señor, que yo pose en tu casa. Verso 6, ¿cómo respondió Zaqueo ante el mandato de Cristo Jesús? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente alrededor, cómo Cristo se entra en la casa de un hombre tan traidor, tan miserable, tan podrido, tan de mal testimonio. Bendito sea el Señor que entra a posar con personas como tú y como yo. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Agrega el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo y su precioso Evangelio tienen el poder para cambiar a un hombre con tanta autoridad, con tanta riqueza, con tanto poder, con el Evangelio. Mis hermanos, no sé si estén viendo esto, pero tenemos una herramienta, por gracia, que es el Evangelio, para presentarlo a un hombre con tanta autoridad y poder. Y si a Dios le place darle vida, vamos a ver cambios gloriosos como ha pasado en tu vida y en mi vida. Qué privilegio es vivir para la gloria de Dios, evidenciar la gloria de Dios en nuestras vidas por su gracia, en completa dependencia. Y hombres que todo el mundo no daba un peso, sean salvos. Qué gozo, hermano, hermana, que nuestro Cristo vino a salvar lo que se había perdido. A personas que muchos no dan un peso, que consideran la peor lacra del mundo, que no son dignos de recibir a nuestro Salvador, pero nuestro Salvador viene a buscar lo podrido y lo vil. Por tanto, si tú estás en esta mañana, tienes una esperanza grandísima, porque todos nosotros, empezando de quien habla, llena todos los requisitos para que Cristo entre a posar en nuestra casa y que sea un día de salvación y que hayan cambios gloriosos y fructíferos de ver del poder del Evangelio actuando en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, si finalmente este sermón les incomoda, lo siento, pero si trae vida, trae restauración y gozo, porque a mi Dios le place venir a tu casa en esta mañana y traer salvación y restauración, gloria al Santo Dios. Oremos. Mi Dios y mi Rey soberano, quien gobierna, quien sustenta todo, a ti sea la gloria y la honra, porque nada pasa a tus hijos que no sea para nuestro bien, aún las obras injustas que los hombres puedan causarnos. Padre, recuérdanos a todos nosotros que por más injusticias, que por más cosas aberrantes nos puedan suceder en un mundo caído, nosotros hicimos mucho más para que tú fueras a la cruz del Calvario, para que no nos sintamos indignos y desprotegidos, sino al contrario, gozosos de poder dar gloria a tu nombre en cualquiera que sea nuestra situación. Salva, mi Dios y mi Rey. Libra a mis hermanos si en alguno de las posiciones en esta mañana les confunde y no es acorde a tu palabra, quítalo, bórralo, pero afirma en el mío y el de mis hermanos, en nuestros corazones, un deseo genuino de traer gloria a tu nombre, sujetándonos a las autoridades, porque eso brinda y nos abre oportunidades gloriosas de hablar y presentar el Evangelio, aún a personas tan terribles como Zaqueo, o como Javier, o como los que están viendo esta transmisión. Que la gloria y la honra sean solo para ti. Y gracias por lo que tú haces y seguirás haciendo en esta mañana. Y bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo.
sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Así es. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Oh Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Cántalo. Redentor, tú eres mi